Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Y aquí estoy nuevamente en este entorno. No vivo demasiado lejos, así que he podido disfrutarlo durante mucho tiempo. Pero como ya os dije la semana pasada, pues me queda muy poquito, ya que me mudo a otro lugar. Las cosas se están retrasando, quizás por configuraciones astrales, pero bueno, no me preocupa. Lo que tiene que salir adelante sé que va a salir adelante, tarde o temprano. Las cosas hay que tomárselas con calma y conciencia, sin preocuparse demasiado cuando tú haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pero bueno, como mínimo me queda una semana más, así que de momento estoy disfrutando de este entorno. Procuraré seguir grabando en entornos naturales donde podamos abrir un poco la mente, y precisamente hoy me gustaría abriros la mente con una serie de intuiciones y descubrimientos que realicé, que me están ayudando muchísimo a comprender más la medicina holística, algo que me fascina porque me ayudó a salir de problemas de salud bastante graves que ni siquiera los doctores supieron explicar o darme soluciones. Doctores de medicina occidental, convencional, quiero decir. Y el problema de la medicina convencional es que solo va a los síntomas y no trata de solucionarlos, simplemente trata de ocultarlos o eliminar las causas superficiales. A mí, por ejemplo, me decían que yo tenía una tendencia genética a la dermatitis. Y bueno, todo el mundo tiene tendencias genéticas a muchas cosas. El problema es por qué se activa esa tendencia genética, esa propensión a tener ciertas dolencias. Como digo, toda la humanidad tiene propensiones o tendencias heredadas de ancestros, pero siempre hay un factor desencadenante. Y eso es lo que tenemos que ver. Y además comprenderlo de manera holística, es decir, interrelacionadamente, porque todo está relacionado con todo. En la naturaleza no hay nada separado. Los árboles no se pueden separar de la tierra, ni del sol, ni del agua. Y nosotros tenemos todo eso dentro. Nuestros pulmones son árboles. Nuestra respiración es el aire, el viento. Nuestra sangre está llena de agua, de líquido. Por eso me gustaría hablaros de algo maravilloso que comprendí recientemente. Tiene que ver con los 5 elementos y también con 3 energías básicas que tenemos que comprender en nosotros para poder desencadenar la sanación. Una de ellas es el chi o el ki del que os hablaba, que forma parte de lo que antiguamente llamaban Shekinah en hebreo, la radiación divina o la energía de cobertura. Pero la Shekinah tiene más aspectos, y de eso me gustaría hablaros. Hace años estudié prácticamente todas las filosofías y sabidurías habidas y por haber en esta tierra. Y me llamó la atención de que hay algunas que se parecen muchísimo. En concreto, la hebrea y la china, o la taoísta, tienen muchísimos puntos en común. Y yo concluí que es porque tienen el mismo origen. De hecho, dice la historia bíblica que cuando se produjo la gran inundación, Noah, que yo pienso que era un tipo de humanidad, o algún tipo de Kia, con un desarrollo almático bastante importante, por lo menos a nivel mental, dio lugar a 3 líneas culturales, los 3 hijos de Noé, Ham, Shem y Jafet. Y de esas líneas surgieron diversas culturas, y por eso hay muchas culturas que tienen prácticamente la misma raíz, con matices diferentes, pero con una sabiduría bastante importante. Si bien es cierto que esas 3 líneas trabajan diferentes aspectos del alma, y esto es lo que me fascina.
Porque como ya os conté en un artículo, que os dejo nuevamente abajo para que lo podáis revisar, en ese artículo hablé de la rueda del Gilgul, del retorno de las almas, los diferentes tipos de reencarnación, etc. Ahí, si recordáis, expliqué que Ham, Shem y Jafet representan los 3 tipos de alma de los que se habla en la filosofía hebrea. Por ejemplo, Shem, que significa vibración o nombre en hebreo, hace alusión a la Neshama, que es el alma intelectual o el alma más cercana a la fuente primordial, porque tiene vibraciones de conciencia divina. Luego está Jafet, que representa el Ruach, lo emocional, y por último Ham, que significa quemado o caliente, tiene que ver con el Nefesh. Y ese Nefesh, evidentemente, es un grado de alma de las personas que no han desarrollado todavía quizás esa emocionalidad o esa parte más intelectual. El Ruach es de los que ya tienen pues, una conciencia emocional, que trabajan la energía a otro nivel. Y la Neshama pues, pertenece a personas que han desarrollado más el cuerpo mental. Pero los 3 aspectos tienen que trabajarse al unísono y tienen que crecer en armonía para que pueda haber salud, completud. Y estudiando lo que es la medicina taoísta, me di cuenta de que allí también existe una noción muy similar, aunque como trabajan más lo que es el chi o la energía emocional, ellos se han dado cuenta de que hay una conexión entre las energías del cuerpo y las energías del universo. Y si bien hay un paralelismo entre la filosofía taoísta y la hebrea digamos que va un paso más allá, pero en la taoísta hay elementos que son totalmente compatibles. Y me están ayudando mucho a comprender cómo funcionan los elementos en el cuerpo, cómo funciona la interrelación de los órganos con las emociones, incluso con la manifestación que tenemos a la hora de expresarnos, de sentir, de pensar. Algo que yo estudié en la sabiduría hebrea, se puede expresar en el árbol sefirótico, por ejemplo, y es muy exacto. A mí me ayudó a salir de muchos problemas. Aquí tenemos al amigo cantando, le debe gustar lo que estoy diciendo, ¿no? Y concretamente en la filosofía china se dice que hay 3 energías que tienen que estar en armonía. Y esas 3 energías están en nosotros, están en la naturaleza. La primera de ellas es lo que llaman el yin. El yin tiene una cantidad limitada. Todo el mundo nace con una cantidad específica de yin. Unos tienen más, otros menos. Y me di cuenta de que esto se corresponde con la sabiduría hebrea cuando hablan del nefesh, el alma vital, ¿no? Entonces, unos tienen más vitalidad, otros menos. Por ejemplo, los que nacimos en luna llena, tenemos mucho yin o mucha energía vital. Yo desde niño tenía una vitalidad impresionante y la sigo teniendo. De hecho, ya os hablé del stimming, ¿no? De la necesidad de mover los brazos o las manos, algo que se da mucho dentro del espectro autista. Y ahora comprendo que es por ese sobrante de yin, excedente, que tiene que ser regulado. Si no lo regulas te puede volver loco. Por eso a mí la música, el caminar por la naturaleza, hacer actividades físicas, como por ejemplo el qigong, me ayuda muchísimo. Y además es que me gusta, el cuerpo te lo pide. Te dice gracias, ¿no? Con esa sensación de plenitud. Y evidentemente los que nacen en luna decreciente pues tienen menos vitalidad. Y después hay otro aspecto que es el chi o el ki. El ki sí que se puede incrementar. Aunque una persona tenga poco yin, por medio de un equilibrio interno puede incrementar el chi, que es una energía vital también, pero que tiene un componente quizá más emocional, más maleable,
incluso puede afectar al yin. El yin tiene que estar equilibrado y bien distribuido para que no haya enfermedad. De hecho, lo que dicen en Oriente es que la mayor parte de enfermedades, incluso las genéticas, dependen de un desequilibrio del yin. Y claro, esto también se dice en la filosofía hebrea, que hay defectos congénitos o genéticos que se arrastran de generación en generación y que dependen del nefesh. El nefesh arrastra lo que llaman transgresiones, que son violaciones del curso de la naturaleza, lo que antiguamente llamaban pecados, ¿no? Pecare es tropezar, en latín. Y por eso se necesita un tikkun, una rectificación, como dicen en la filosofía hebrea. Bueno, pues en la filosofía china dicen que el yin tiene que ser armonizado por medio de un equilibrio de las otras dos energías. Uno es el chi, que podemos absorberlo por medio de la respiración, de movimientos gráciles. Y luego está el shen. Y fijaos el paralelismo entre lo que en hebreo llaman Shem, que es el nombre divino, la vibración del alma Neshama, y Shen. Y lo bonito de esto es que los daoístas dicen que esos tres aspectos de energía se corresponden del modo siguiente. Una vela de cera sería el yin. Hay una cantidad definida de cera. Luego, dependiendo de la calidad de la mecha, la llama pues es de un modo o de otro. La llama sería el chi, el ki. Y la radiación, el resplandor, sería el shen. Y ese shen tiene que ver con la conciencia, la mente. Fijaos la belleza de esta analogía, que evidentemente es totalmente intuitiva. Podemos aprender de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y nosotros somos como una vela o como una llama, cosa que también se dice en la filosofía hebrea, por cierto. Pero lo importante es comprender la interrelación de esos tres aspectos. Y obviamente lo importante es comprender la interrelación de la mente, el cuerpo, por medio de un equilibrio de energías. Nosotros tenemos energías mentales, energías emocionales y energías más vitales o físicas. Entonces, el chi está en todo, lo podemos introducir en la vitalidad corporal o incluso en la vitalidad de la mente. Eso es lo que en hebreo llaman el ruach, ¿no? Que es un punto intermedio. El ruach depende de la interacción de neshama y nefesh. Y lo mismo es en la filosofía o medicina holística china. El chi se puede expandir por medio de una reestructuración o armonización del yin y también una clarificación del shen de nuestra mente, de tal modo que podamos tener mayor radiación de conciencia o esplendor de conciencia, que es, por cierto, el significado de Shekinah, esplendor divino, cobertura. Y luego, por supuesto, tiene que haber una interacción de lo mental y lo vital físico para que haya un incremento de chi. Eso es la ley de tres. La mente es activa, el cuerpo es receptivo y el aspecto emocional es reconciliante. Si os dais cuenta, siempre hay una interacción de tres fuerzas para poder generar algo nuevo. Sanación, abundancia. Y dentro de lo que es esta interrelación de las tres energías, o de los tres aspectos del alma, tenemos que comprender también la interacción de los 5 elementos. Y aquí hay otro aspecto curioso que recientemente descubrí, porque siempre me llamó mucho la atención que en la filosofía china los 5 elementos son prácticamente idénticos a los de la filosofía griega, pero dicen, está el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y a mí eso siempre me llamó la atención, porque en la filosofía griega
se habla de la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Entonces me resultaba contradictorio, ¿no? ¿Por qué en un lugar hablan de esos 5 elementos que parecen más lógicos y en China dicen que está la madera por un lado y el metal y que esos son elementos? Si la madera es parte de la tierra, ¿no? O el metal pues también es parte de la tierra. Pero estudiando más en profundidad la medicina holística daoísta, comprendí que tiene una lógica que es impresionante. Por un lado, el aire no está presente, por lo menos en esos 5 elementos, pero solo aparentemente, porque si os dais cuenta, el aire en la filosofía china es fuente de chi, de ki, y el ki está en todos los elementos, es como parte del 5.º elemento. Es decir, que no separan lo que nosotros respiramos del ki, del chi, porque es un movimiento que está presente, de hecho, en el agua, en la madera, por supuesto. Los árboles respiran, el fuego respira, la tierra tiene aire dentro, entonces es más o menos compacta dependiendo de la cantidad de aire. Y lo mismo ocurre con el metal. Las moléculas tienen un espacio entre sí. Evidentemente el espacio de las moléculas del aire es mucho mayor que en las moléculas o átomos del metal, ¿no? Pero el chi está ahí, todo tiene ki, chi. Y por eso en la filosofía china dicen que el aire es como algo más universal, mientras que esos 5 elementos tienen un ciclo, una lógica. Y aquí es donde me resultó fascinante el modo en que podemos aprender de la naturaleza, ¿no? Vienen a decir lo siguiente: existe un ciclo generativo y un ciclo de superación en los elementos. El ciclo generativo es totalmente lógico. El fuego sería como el ápice, ¿no? La cumbre. Si lo ponéis en el enagrama sería el 9. Y ese fuego hace que se genere una tierra, porque del fuego evidentemente surgen cenizas. La ciencia dice que los planetas al principio son incandescentes y luego eso se enfría y da lugar al carbón, a muchos minerales, y de los minerales surgen los metales. Disculpad si hay un poco de distorsión por el viento, estoy sintiendo un influjo de chi impresionante. Además hace fresquito, estamos en primavera y me he tenido que traer el polar, además de esta sudadera. Pero se está bien así, yo lo prefiero al calor, no me gusta nada el fuego del verano ni de la primavera tardía, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los elementos. Os decía que en la lógica de la filosofía china, el fuego genera la tierra genera los metales, y luego los metales por condensación generan agua. Es curioso, ¿no? Tiene sentido. Si os fijáis, el agua es aire. Cuando aplicáis fuego al agua, surge vapor. Ruach, espíritu. Y del agua nacen organismos, como son las algas o plantas. Hay plantas que nacen en el agua. Y en el agua pues comienzan a echar raíces. Y luego por los ciclos generativos eso genera madera. Y la madera sería pues otro elemento, ¿no? Es decir, tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera. Y con esos elementos, digamos, tenemos ya un ciclo generativo, pero también de superación, como decía. La superación quiere decir que hay elementos que superan a otros. Por ejemplo, el fuego supera al metal, supera a muchos otros elementos, pero sobre todo al metal porque lo derrite. Y el metal supera a la madera, porque con el hacha, por ejemplo, cortas los troncos, pero la madera supera de algún modo a la tierra, porque la tierra es el terreno donde crece la madera, y la tierra supera al agua,
porque excediendo la cantidad de tierra podemos vencer al agua. Por eso hay océanos, ¿no?, que se apoyan en la tierra. Pero luego el agua puede superar al fuego, porque si excedemos la cantidad de agua podemos apagar el fuego. Y fijaos en el diagrama este que os he puesto, cómo esa lógica de superación genera un pentáculo. Un pentáculo que es un símbolo antiguo, utilizado, por cierto, por los pitagóricos en su escuela, siempre con el triángulo hacia arriba, por supuesto, porque con el triángulo hacia abajo sería el símbolo satánico por excelencia, ¿no? Con el triángulo hacia arriba quiere decir que todo apunta hacia la sublimación, la transmutación, transformación. En la filosofía griega ponen en el éter, en el ápice. En la filosofía china ponen el fuego, pero porque están explicando aspectos distintos. En realidad, todos esos elementos son éter. El éter tiene diferentes cualidades expansivas y contractivas, centrífugas y centrípetas. Lo que es centrífugo huye del centro. La energía de la serpiente, por ejemplo, tiende a comérselo todo, ¿no?, como la nada de la historia interminable. No se sacia, por eso tiene que ser balanceada con algo contractivo. La energía de la serpiente en sí no es mala si la neutralizas, que es de lo que os hablaba en el vídeo anterior. El Uroboros es el modo en que la inteligencia divina neutraliza el tiempo, aunque la nada, en cierto sentido, también puede ser todo. Ein Sof en hebreo es sin límites, es nada que podamos pensar. Y bueno, en ese sentido es un todo lleno de energía, pero la energía se manifiesta de diferentes modos, como 5 elementos, como gradaciones, ¿no?, el Yin, Ki y el Shen, o el Nefesh, Ruach, Neshama, la vitalidad, la emocionalidad, la mentalidad. Y el equilibrio de todos estos componentes es la clave de la salud. Por eso también hay que entender la relación de los 5 elementos con nuestros órganos. Esto es algo que también es fascinante, porque en la medicina holística daoísta existe una correlación no solo entre órganos, sino también entre comportamientos, actitudes, alimentos, cosa que también podemos ver en la medicina hebrea, que yo estudié en profundidad. De hecho, la titulación que obtuve de terapias alternativas explora ese aspecto, ¿no? Pero en la filosofía china hay algo muy curioso. Por ejemplo, el fuego se asocia al corazón, lo cual es lógico, ¿no?, porque el corazón es como un generador de energía en nosotros. Pero la filosofía china va un paso más allá y dicen el corazón es el órgano yin, mientras que el intestino delgado es el órgano yang asociado al corazón. Y esto tiene una lógica impresionante, porque en el intestino delgado es donde comienza a descomponerse el alimento que hemos obtenido en el duodeno, y luego toda la parte del intestino delgado absorbe una serie de nutrientes que son necesarios para obtener energía. Y en la filosofía china dicen que el órgano yin sería el corazón y el yang es el intestino delgado, pero ambos se asocian al fuego. Luego la tierra se asocia al bazo, y el bazo es el yin, mientras que el estómago es el yang. El bazo, que muchos médicos extirpan muchas veces a lo loco, es esencial, porque no solo produce sangre, sino que tiene ciertas funciones específicas que no están demasiado claras en la medicina occidental, pero en la filosofía china es esencial. Tiene una función inmunológica y también de producción de sangre, es esencial. No se debe extirpar el bazo tan a la ligera. En la medicina oriental en general, todos los órganos tienen una función. La naturaleza no pone algo ahí por casualidad.
Yo me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Cuando alguien me dice, no, es que me han quitado la vesícula biliar. Madre mía, ¿por qué? Si no hace falta. Si lo que tienes que hacer es descongestionarla, limpiarla. Si quitas la vesícula biliar, te quedas sin la posibilidad de digerir grasas. Y la vesícula biliar es el yang del hígado, que es el yin. Y el hígado se asocia a la madera. Y me puse a pensar por qué asocian el hígado a la madera. Y la madera es un organismo vivo. Y efectivamente, en el hígado, el alimento que ingerimos, aunque esté desvitalizado, vuelve a cobrar vitalidad. El hígado es esencial. El hígado es lo que depura la sangre. Tiene funciones increíbles, muchas de ellas desconocidas por la ciencia. Y evidentemente está asociado al equilibrio de la energía vital. En la sabiduría hebrea se dice que el nefesh, su alma vital, reside en el hígado. Y evidentemente eso tiene una lógica, porque del mismo modo que el hígado depura la sangre, el nefesh vital, el alma vital, tiene que ser depurada de ciertas pasiones, que son las que generan muchas enfermedades, muchos desequilibrios. Por tanto, no hay separación entre las emociones y las enfermedades del cuerpo. Esto es algo que poco a poco la ciencia occidental está redescubriendo, pero ya se sabe desde hace miles de años en esas ciencias holísticas que aquí en España se quieren prohibir. A los que tenemos incluso titulación de terapias alternativas, nos quieren prohibir por ley ejercer, porque dicen que somos charlatanes, ¿no? Con ciencias que tienen miles de años, ¿sabes? Y que solucionan los problemas. Yo pienso que lo que hay ahí es un interés económico. Como algo funciona y algunos quieren tener el monopolio de la economía, cobrar 3.000 euros al mes por dar medicinas que muchas veces son tóxicas, claro, hay que prohibir otra cosa que muchas veces se hace por amor. Yo no cobro 3.000 euros al mes. Muchas veces ayudo a las personas de manera totalmente gratuita, entre comillas, porque bueno, evidentemente el universo les va a pedir retribución de algún modo, ¿no? Si no pueden contribuir económicamente, pero yo doy de corazón. Si tengo algo y alguien lo necesita, pues lo comparto. Como esto. Hay personas que están cobrando miles de euros por enseñaros lo que os estoy enseñando en este canal. Y fijaos el apoyo que recibo. Este canal no tiene miles de seguidores. Hay muy poquitas personas que están realmente interesadas o que siquiera lo valoran. Por eso, los que seguís el canal, digamos, tenéis algo que os hace especiales, evidentemente. Reconocéis dónde está lo que tiene valor. Y eso, evidentemente, tendrá su recompensa. Y como os decía, en la filosofía holística, el hígado está asociado a la madera. Luego tenemos los pulmones, que están asociados al metal. Y me puse a pensar por qué. Y claro, es que nosotros al respirar también estamos absorbiendo ciertos elementos que son conductores de la energía. De hecho, vienen de los planetas y el Sol. Y seguramente absorbemos también metales por el aire. Metales no pesados, metales volátiles. Algunos de ellos tóxicos, evidentemente, porque estos asesinos que van lanzando por ahí chemtrails, pues están rociando todo con metales tóxicos. Algo que antes negaban y ahora ya los gobiernos admiten, ¿no? Es decir, primero te mienten y después te dicen, no, sí, es verdad, nos estamos envenenando, pero bueno, da igual. Como sois unos animales y estáis contaminando el planeta, pues da igual. Vamos a reducir la población cuanto antes y así acabamos con todos los problemas de golpe. Así es la filosofía, que luego trata de prohibir, ¿no?, las medicinas holísticas. Es maravilloso. Y nosotros, digamos, no tenemos que reaccionar negativamente, hay que tomar las cosas con cierto humor, no con resignación,
hay que poner los puntos sobre las íes. Por eso muchas veces las personas se enfadan conmigo, ¿no? Cuando digo las cosas tal y como son. Bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Yo no he venido aquí a callarme, he venido aquí pues, a contar lo que observo y lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, haciendo un resumen, ya tenemos lo que es el corazón asociado al fuego, el hígado asociado a la madera, el bazo asociado a la tierra, los pulmones asociados al metal. Y bueno, continuando, del mismo modo que el corazón tiene su órgano yang, o el bazo tiene su órgano yang también, los pulmones tienen también su órgano yang, que es el intestino grueso. Claro, que tiene que ver con la expulsión. Los pulmones absorben aire y el intestino grueso expulsa definitivamente los desechos. Yin, yang, ahí está la correlación. Y esto, la verdad es que me ayuda a comprender ciertos procesos que yo viví, no solo de estreñimiento severo, sino también de inflamación intestinal, tanto en el grueso como en el delgado. Y ahora veo la conexión de todo, ¿no? Ahí había ciertas emociones, algo que no soltaba. Entonces hay que aprender a soltar emocionalmente y mentalmente para que el cuerpo también se libere. Y luego finalmente tendríamos los riñones, que se asocian al agua. Y los riñones tienen su contraparte, que es la vejiga. Los riñones son yin, la vejiga es yang. Entonces ahí tenéis una perfecta correlación. El agua se asocia a los riñones, evidentemente, porque los riñones filtran el líquido que bebemos. Y bueno, todo esto es un resumen muy resumido, hay muchos más aspectos, ¿no? Por ejemplo, el corazón también se asocia a la lengua o a la boca. Y evidentemente eso también se dice en la sabiduría hebrea, ¿no? Que la boca habla lo que sale del corazón. Y a veces hablamos fuego hiriente o fuego sanador, depende. Cuando hablamos con pasión, como suele ser mi caso, ¿no? Me gusta expresarme a veces fogosamente o vehementemente, porque soy de tipo visceral, no tanto mental o emocional. Pero bueno, eso puede ser motivador. Yo me motivo a mí mismo muchas veces. Y ese fuego tiene que estar armonizado. El fuego en sí no es malo, todo depende de cómo lo expreses. Entonces ahí tenéis una correlación, ¿no? Del corazón con la boca. Y lo mismo ocurre con los puntos cardinales, las estaciones, los alimentos. Hay una perfecta correlación de todo con todo. Pero bueno, no quiero hacer esto más largo. Hay otro aspecto también muy interesante, que es el triple calentador, que recientemente se ha descubierto en la ciencia occidental. Lo llaman el intersticio, pero en la ciencia holística milenaria ya se conocía. Es una cavidad que está en tres partes, ¿no? La superior, media e inferior, y ahí se contienen los órganos. Y esa cavidad contiene pues, líquido, tejido, y la salud depende del equilibrio de los órganos en esas tres cavidades. Una salud que a nivel físico depende de una baja cantidad de mucosidad, de líquido caliente, como dicen en la filosofía china. Y esto es algo que trabajé mucho para lograr más vitalidad y más sanación, ¿no? Por medio de una alimentación más frugal, ¿no? Pero bueno, el próximo día ya os explico más en detalle qué es el triple calentador y cómo podemos aplicar una lógica al modo en que nos alimentamos o nos movemos. De momento, pues muchas gracias por escuchar y sigamos adelante cultivando las tres energías, ¿no? Sanando ese yin, esa vitalidad, expandiendo nuestro ki y nuestro shen para tener más shekinah, más esplendor protector, y así poder armonizar el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, la fisicalidad, para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.